Ok, bienvenidos todo el mundo a nuestra primera clase en lo que es las 5 doctrinas de Cristo. Esa clase es basado en el libro, el currículo de nuestro pastor ahí en Monterrey, Richard Hayes, el doctor Richard Hayes. Y pues obviamente como yo doy la clase, pues me tomé la libertad y metí unas cositas mías, ya que yo he estado dando esa clase muchos años. Entonces, algo de lo que van a estar escuchando, muchas de las cosas están en el libro y conforme van haciendo sus tareas, pues van a reconocer muchas de las cosas y otros son cosas que yo he agregado ahí a la clase. Va a haber una tarea conectada con esa clase. Básicamente deben leer todo el libro que se llama La Respuesta de Todo o las 5 Doctrinas de Cristo. Dependiendo de la versión que tienes, es el mismo libro. Uno es así negro, que es el que tenemos en mente aquí. Si alguien consiguió uno de otro lado, tal vez tienen uno con un escudo, la que tiene Lucy atrás, un escudo de Superman y un 5 ahí. Pero esos dos libros es el mismo contenido, nada más son dos ediciones diferentes. Pero básicamente su tarea es la siguiente: van a leer el libro y por cada capítulo van a escribir de 1 a 2 hojas, según su nivel de tiempo y inspiración. Y tienen dos opciones. Pueden hacer un resumen, o sea que nada más escriben párrafos, así la esencia del capítulo, o si prefieren pueden hacer un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Es algo así como tengo ahí, como un título, subtítulo, los versículos así. Entonces, según lo que más se acomoda a tu personalidad, pues puedes escoger sea un bosquejo de cada capítulo o como si tú ibas a dar la clase o hacer un resumen. Y debe ser de 1 a 2 hojas por cada capítulo. ¿Ok? Puede ser en computadora o escrito a mano. La entrega de las tareas lo van a arreglar con Eli. ¿Ok? Ella les va a estar solicitando las tareas y creo que también les va a dar un email después en uno de los recesos donde pueden hacer llegar la tarea por vía electrónica. Muy bien, entonces vamos a orar antes de comenzar lo que es la clase. Papá, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu que es el que nos guía a toda verdad. Espíritu Santo, te invitamos a que tú vengas y seas nuestro Maestro. Háblanos a nuestro corazón, ilumina nuestro entendimiento, haz que no solamente entendemos las cosas, sino que las comenzamos a vivir también. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ok, entonces la clase se llama Las 5 Doctrinas de Cristo. Ahora, una aclaración, nunca vas a ver en la Biblia que diga, esos son las 5 doctrinas de Cristo o algo así, o que Jesús diga, son los 5 puntos. Jesús no daba una teología sistemática. Hay palabras que usamos que no encontramos en la Biblia, pero encontramos el concepto en la Biblia. Uno de ellos es la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en ningún lugar de la Biblia, pero el concepto sí, a través de toda la Biblia. Y es lo mismo aquí. Nunca vas a encontrar a Pablo diciendo, oye, les voy a decir las 5 doctrinas, pero las 5 doctrinas que van a conocer después de la clase los van a poder ver principalmente a través de todas las epístolas de Pablo y otros lugares en la Biblia. Pero antes de comenzar con lo que son las 5 doctrinas en sí, vamos a poner un poquito de base y vamos a hablar un poquito de la fe.
Porque la fe es como la base que hace funcionar todo. Por ejemplo, tú puedes tener el carro más padre de todo el mundo, que el más sofisticado con mejor motor y todo, pero si no tiene gasolina, ¿a dónde va ese carro? Pues no va a ningún lado. Igualmente, puedes tener los mejores conceptos, puedes ser un super teólogo, puedes ser capaz de explicar todo, pero si no tienes una fe viva, pues no te va a llevar a ningún lado. Nada más eres pues un cabezón teológico, ¿no? O sea, no ayuda nada. Entonces la fe es el componente principal en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es implícito aquí que si sin fe es imposible agradar a Dios, entonces con fe es posible. Y hay dos componentes de esa fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, es necesario que creemos que Dios existe y que Dios recompensa a la gente que le buscan. Ahora, ¿cómo podemos ver si alguien cree que Dios recompensa a los que le buscan? Pues si lo hace. Por ejemplo, si yo les digo, ven a mi casa mañana y les voy a dar $1,000,000, ¿sí? ¿Cuántos van a estar en mi casa mañana? Pues todos los que me creen. Los que no me creen no se van a hacer la molestia. Ese pastor es mentiroso, pero los que sí me creen, ¿dónde van a estar mañana tempranito? En mi casa, porque creen que recompenso a los que le buscan. Entonces, nuestra fe muchas veces, más que en nuestras palabras, se demuestra en nuestras acciones. Por ejemplo, podemos ver que creo que Dios recompensa a los que le buscan en que yo comienzo a buscar a Dios. Ok, entonces la fe es algo básico. Por ejemplo, Jesús describe la raíz de todo pecado como incredulidad. En Juan 16:9, Jesús dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O la raíz del pecado, la base del pecado, el pecado principal, ¿cuál es? Es no creer. O, como dice Pablo en Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si vemos en cuestión de la salvación, que es lo que estamos viendo aquí, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ok? La fe es por causa de la gracia de Dios, pero la manera que yo recibo la gracia de Dios, lo que me introduce en la gracia de Dios es la fe. La fe es mi pase de acceso a todo, ¿sí? La fe me da acceso a la gracia de Dios. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es la fe? Hay un versículo en la Biblia que define la fe, y es Hebreos capítulo 11, versículo 1, y nos dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe no es en el sentido común que lo usamos. Por ejemplo, ¿vendrá mañana? Creo que sí. Si yo digo creo que sí, no tengo la fe bíblica. Si tuviera fe bíblica, viene mañana, sí, vendrá. ¿Sí? Esa es fe. Tengo una convicción, tengo una certeza. Doy por cierto algo que no puedo ver, o doy por hecho algo que aún no ha pasado. ¿Ok? Es estar cierto o da por una certeza
algo que aún no ha pasado, algo que se espera. Y es estar convencido de algo, aunque no lo puedo ver, aunque no lo puedo comprobar científicamente, ¿sí? Entonces, la fe bíblica es una certeza, es una convicción. Podemos también decir que tu fe son tus conclusiones sobre el mundo invisible, ¿ok? ¿Qué crees del mundo invisible? Del mundo el cual no pueden accesar los científicos, porque toda ciencia es empírico, se basa en lo que puedes medir, en lo que puedes observar, las cosas con las cuales puedes experimentar. Pero lo espiritual pertenece a otro ámbito. No lo puedo medir, no lo puedo tomar en la mano, no lo puedo poner en un microscopio. Y la fe es qué creo acerca de este mundo. Algunos tienen una fe muy limitada, dicen ese mundo no existe. Si no lo puedo observar, si no lo puedo medir, pues no existe. Pero ese es una fe que errónea, ¿sí? Porque hay cosas como el amor y otras cosas que en la práctica sabemos que existe, pero no se somete a las leyes de la física, no se puede medir y observar en esa manera. Ahora, la fe es muy importante porque es determinante de cómo voy a vivir mi vida. Por ejemplo, si crees una mentira, vas a vivir una mentira. Por ejemplo, hay partes del mundo donde creen que las vacas son divinas. ¿Qué ha causado eso? Una sociedad ¿con qué? Con una pobreza muy extrema. En parte, mucho de lo que conocemos hoy como el mundo desarrollado está basado en ¿qué? En valores judeocristianos, ¿sí? Estados Unidos fue fundado por gente que creía la Biblia y dijeron, nosotros vamos a establecer un país en esas creencias, de la cual después pues se han ido desviando y yendo en otras direcciones, pero su base fue una fe correcta que produjo que una sociedad próspera. Ok, entonces es importante que creemos correctamente acerca de Dios. Principalmente debes concluir correctamente acerca de Dios, el ser humano sin Dios o la condición humana sin Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros o la obra de Jesucristo y el ser humano después de la obra de Cristo. Hay un antes y un después. Inclusive medimos nuestra historia en que antes y después de Cristo. Ahora, ¿cómo llegamos a tener la fe? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Ahora, si vemos rápidamente algunas características de Dios, que no vamos a entrar en detalles porque el tiempo no nos los permite. Dios es creador y la Biblia empieza pues con ese versículo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los científicos pueden medir y hacer teorías de todo lo que pasa después. Han llegado, decía, en el principio había una gran explosión llamada el Big Bang. Pero cómo llegamos hasta ahí no lo pueden explicar. Pero la Biblia nos dice, en el principio Dios creó que los cielos y la tierra o todas las cosas, el universo. Dios es omnipotente, tiene un poder ilimitado. Dios es omnipresente, Dios está presente en todo lugar. O mejor dicho, Dios no está sujeto a las leyes de espacio. Como Dios creó el espacio, no está sujeto
a las leyes de espacio, así como nosotros. Dios es omnisciente, sabe todo, no solamente todo lo que hay, sino todo lo que estaba y todo lo que será, pasado, presente y futuro. Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin, ¿ok? Nosotros con Dios podemos tener vida eterna, pero no somos eternos porque nosotros, a diferencia de Dios, sí tuvimos un principio. Dios siempre ha estado, desde antes de lo que era tiempo. Porque Dios, como creador también del tiempo, no está sujeto a las leyes del tiempo. Dios es inmutable. Como Dios es perfecto, nunca va a cambiar, porque cualquier cambio sería algo inferior. Dios nunca cambia. Dios es justo, que quiere decir siguen las mismas leyes que Él ha establecido, ¿sí? Dios no establece algunas leyes y luego Él mismo los rompe. Y es importante para entender cómo actúa Dios aquí en la tierra. Entender que una vez que Dios ha establecido algo, Dios no lo va a cambiar. Luego Dios es santo, que el ser santo, pues que es todo un tema en sí mismo, es que es puro, es completo y es apartado o distinto de todo lo que no es santo. Es lo que implica ser santo. Y Dios es bueno y finalmente Dios es amor. Y hay un principio más que quiero nada más enfatizar en todos esos versículos que tenemos ahí en la pantalla. Segundo de Crónicas 19:7, Mateo 22:16, Hechos 10:34, Romanos 2:11, Efesios 6:9, Colosenses 3:25 y primero de Pedro 1:17. En 7 o más lugares está esa frase: Dios no hace acepción o diferencia entre personas, ¿ok? Dios no hace diferencia entre personas, o sea, Dios trata a fulano y mengano con los mismos principios, ¿sí? Dios trata a todo el mundo igual. Dios no es como un juez injusto que aplica la ley en una manera para fulano y en otra manera a mengano, sino Dios aplica todas las leyes del universo igual. Y es importante porque eso me puede llevar a la siguiente conclusión. Lo que Dios ha hecho en el pasado, Dios lo puede hacer hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo que Dios ha hecho en algún lugar, lo puede hacer aquí. Y lo que Dios ha hecho con alguien, lo puede hacer conmigo. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios es el mismo para todo. Y es que quiere decir que lo que estaba disponible para Pablo, lo que estaba disponible para la iglesia temprana, también está disponible para ¿quiénes? Para nosotros. Está disponible para nosotros. Ahora, acerca de tener fe en Dios, podíamos estudiar todos estos conceptos y podíamos sacar un 10 en un examen teológico. Pero aunque es bueno, no me ayuda mucho en mi vida con Dios. Por ejemplo, un pasaje en Santiago 2:19 dice: ¿crees que Dios es uno? Bien hace, también los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es el punto de Santiago? Agarra la fe, la creencia más central del judaísmo. ¿Cuál es? Dios es uno. Porque su público son judíos. Entonces, él les dice: ¿tú crees que Dios es uno? Como cualquier judío que toma en serio su fe diría: claro que sí.
¿Y qué dice? Bien hace, pues nada más que también lo hacen los demonios. También lo hacen los demonios, pero tiemblan. ¿Por qué? Porque saben que no están bien con Dios. Entonces, hasta el diablo tiene fe, pero no tiene una fe que le pueda salvar. ¿Sí? El diablo tiene una mejor teología que todos nosotros, conoce la Biblia mejor, pero no está bien con Dios porque aunque cree en la existencia de Dios, no le sigue. Vive en rebelión contra Dios. Y ese es el punto de Santiago. Él dice, y sigue con más ahí en Santiago 2, él dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta. Entonces, una fe bíblica es una fe que me lleva a actuar según ella. Si creo que va a llover, subo mi paraguas. ¿Sí? Si creo que es tiempo de siembra, voy a sembrar. Si creo que Dios es Señor de todo, lo voy a seguir. Esa es una fe bíblica, es una fe viva. Entonces, una fe meramente intelectual, que no tiene una consecuencia en mi vida diaria, según la Biblia, está muerta. Ahora, seguimos hablando del ser humano. Algunas cosas básicas acerca del ser humano. Según la Biblia, el ser humano tiene 3 partes. Dice la Biblia que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ok? El hombre fue creado, la Biblia hace una parte, los animales y los seres humanos fueron creados el mismo día. Si fuera un día de 24 horas, probablemente no, probablemente habla de un periodo. Pero la Biblia hace énfasis y para después de los animales y dice, vamos a crear al hombre aquí a nuestra imagen y semejanza. ¿En dónde llevamos la imagen y semejanza de Dios? La Biblia dice que cuando Jesús habla con la mujer samaritana, la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, mi imagen y semejanza de Dios no está en mi cuerpo o en mi biología, donde a lo mejor puedo encontrar mucha semejanza con el mundo animal. Pero ahí no está basado la imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu y mi imagen y semejanza de Dios está basado que dentro de ese cuerpo de carne que yo tengo, Dios depositó algo especial. ¿Qué depositó Dios? Dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó del polvo de la tierra, que formó un cuerpo. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo un cuerpo, sopló aliento. Esa misma palabra en hebreo puede ser traducido viento o espíritu. Dios sopló espíritu de vida y el hombre fue un ser viviente. Un paréntesis aquí, la palabra ser en hebreo es nefesh, que literalmente quiere decir alma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dios sopló espíritu en un cuerpo y el hombre fue hecho un alma. La Biblia nos define como un alma, porque un alma es lo que nos distingue de todos los demás y nos hace humanos. Un ángel tiene espíritu, pero no tiene alma, ¿sí? Un animal no tiene el mismo tipo de alma que el ser humano tiene. Nuestra alma está ligado a nuestro espíritu, mientras el de los animales está ligado a su cuerpo y desaparece cuando mueren.
pero dentro de mí hay un espíritu que va a existir para siempre. Todos tenemos espíritu. Ahora, en la Biblia se menciona claramente estas tres partes en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de todo nuestro ser y menciona tres partes. ¿Cuáles son las tres partes? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y en qué orden los pone? Espíritu primero, como el más importante, alma en medio y el cuerpo al final. Okay. Entonces están entrelazados. Nuestro cuerpo, pues todos sabemos que es el cuerpo. Nuestra alma es donde normalmente hablamos de nuestra mente, oración, los pensamientos, la voluntad y las emociones. Es lo que normalmente hablamos como el alma. ¿Okay? Luego hay otra cosa en la Biblia, el corazón. El corazón son como mis pensamientos y emociones profundas. Por ejemplo, un pensamiento puede pasar por tu mente, pero no está en tu corazón. ¿En qué sentido? Te llega un mal pensamiento que todos pueden tener y tú dices, no estoy de acuerdo con eso, y botas ese pensamiento. Está en tu alma, en tu mente, mas no está en tu corazón, no está en el núcleo de ti. Pero en tu corazón está tus conclusiones, tus pensamientos claves, lo que llega a definir quién eres. Por eso la Biblia dice, como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Y es muy importante que creo, que decido, que siento en mi corazón. Muy bien. En nuestro espíritu tenemos la intuición, donde sabemos cosas sin que sabemos de dónde. Tenemos la conciencia, que es un sentir interior de lo que está bien y lo que está mal. Y tenemos la comunión o la comunicación con el mundo espiritual. Por ejemplo, en Juan 4 dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces es a través del espíritu que me comunico con Dios, y también que si no estoy con Dios, que el ser humano pueda comunicarse con otros seres espirituales, aunque no debe. Ok, muy bien. Ahora, como dije, mi espíritu es el que se comunica con Dios. Mi cuerpo está consciente del mundo físico que está a mi alrededor. Puedo ver, puedo escuchar, puedo sentir calor, frío, puedo saborear, puedo experimentar el mundo a mi alrededor. Y adentro de mí, mi espíritu está consciente del mundo espiritual. Podemos percibir de ambos mundos. Podemos percibir a un ser que no es físico, pero algunas personas que son sensibles al mundo espiritual pueden percibir cosas ahí, por ejemplo. Y el alma es autoconsciente. El cuerpo es consciente de sí mismo y del mundo del cual vive. El espíritu está consciente de sí mismo y del mundo espiritual. Pero mi alma es autoconsciente. Es consciente de todo lo que pasa en mi ser, en mi cuerpo, en mi espíritu y en sí mismo. Si yo me pregunto cómo estoy, ¿qué va hacia mi alma? Va a ser como un escaneo. Cuerpo, está bien, duele un poquito acá, un poquito tieso ahí, pero aparte de eso bien. Mi espíritu, pues siento paz, no sé qué. Mi alma, pues tengo esos pensamientos, un poco de estrés, no sé qué. Y mi alma es autoconsciente. Muy bien. Ahora, otra cosa importante
acerca del ser humano es que el ser humano tiene libre albedrío. No soy un robot ni biológico ni espiritual, sino tengo la habilidad de decidir. Y la Biblia lo muestra desde un principio, desde el segundo capítulo de Génesis, en que Dios pone a Adán y Eva enfrente de dos árboles. Y esos dos árboles que representan una opción, un A y un B. ¿Sí? Los dos árboles representan la habilidad de escoger. Dios puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dice en Génesis 2:16, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios nos dio libre albedrío, Dios nos dio la opción de escoger, inclusive sabiendo que podíamos escoger decir no a Él, porque es parte de la imagen y semejanza de Dios que Dios nos ha dado. Si no tuviéramos la habilidad de escoger, no estaríamos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Entonces es parte de algo que nos hace únicos y es parte de algo que Dios nunca nos va a quitar. Si decimos, Dios, quítame libre albedrío y haz que nada más te obedezco a ti, Dios no lo va a hacer. Porque es algo muy precioso a Dios que voluntariamente lo escogemos a Él. ¿Por qué? Porque el libre albedrío es lo único que haga posible el amor. El amor verdadero nace de una voluntad propia. Yo amo porque decido amar. ¿Ok? Entonces, sin libre albedrío no habría amor. Y Dios busca amor porque Dios es amor. Un amor que tomó la iniciativa, un amor que amó sin esperar nada a cambio, pero un amor que espera que un día van a ser una respuesta voluntaria hacia Él, porque nosotros amamos porque Él nos amó primero. Muy bien, entonces somos libres para escoger, pero Dios dijo acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué indica eso? Somos libres para escoger, pero todas mis decisiones tienen una consecuencia. ¿Ok? Al escoger una decisión, automáticamente también escojo la consecuencia. No puedo tomar una decisión y decir, decido eso, pero no quiero la consecuencia. No, toda decisión tiene su consecuencia. Es como recoger un palo. Automáticamente al recoger un palo, recogiste ambos extremos. No puedes nada más como recoger un extremo, ¿sí? A menos que lo quiebras, pero de todos modos tendrá los dos extremos. Y también no puedes tomar una decisión sin también de manera consciente o inconsciente haber escogido las consecuencias. Si tú decides robar un banco, lo puedes decidir, pero tendrá consecuencias. Habrá consecuencias de lo que hacemos. Podemos ver eso en Deuteronomios capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio 30, 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ti que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y maldición. Y luego que dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
¿Qué nos dice aquí? Hay decisiones que tienen consecuencias. Algunos tienen consecuencias pequeñas y otros tienen consecuencias grandes. Por ejemplo, podemos decir, robar un lápiz y robar un banco es lo mismo, es robar. Y algunos dicen, pues para Dios pecado es pecado y todos los pecados son iguales. Espérame, robar un banco tiene más consecuencias que robar un lápiz. Aunque ambos es una decisión en la misma dirección, uno tiene más consecuencias que el otro. Hay decisiones pequeñas, buenas o malas, que tienen consecuencias pequeñas, sean buenas o sean malas. Y hay decisiones grandes que tendrán decisiones grandes. Entonces, dice, algunas decisiones también afectan nuestros hijos. ¿Sí? Por ejemplo, algunas personas dicen, ¿sabes qué? Me voy a divorciar, pero no quiero que afecte a mis hijos. Es imposible. ¿Sí? Puedes tener las mejores intenciones y hacer lo mejor para tomar en consideración los hijos, pero de todos modos, ese tipo de decisiones, si queremos o no, afectan no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. Luego también dice, algunas decisiones son para bendición y vida y otras para maldición y muerte. Lo que Dios dijo, yo les he puesto delante, Él presentó al pueblo judío sus mandamientos y dijo, eso es para bendición y vida. Y esa, romper la ley de Dios causaba ¿qué? Maldición y muerte. Okay. Entonces, vemos eso. Como seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo y somos libres de tomar decisiones, pero todas nuestras decisiones tienen una consecuencia. Con eso en mente, hablando del perdón, primeramente necesitamos ver por qué necesitamos el perdón. La doctrina número 1 se trata del perdón. Y para ver eso, primeramente vamos a ver lo que en la Biblia es el primer pecado, por lo menos hablando de los seres humanos. Está la caída de Satanás, que pues es otra historia. Pero tenemos en Génesis, falta el capítulo ahí, pero es el capítulo 3. Ahí dice, pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, y el cual comió así como ella. Satanás tentó a Adán y Eva y quiso que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Satanás quiso eso? Satanás se había rebelado contra Dios, había sido arrojado a la tierra, el cual la Biblia nos cuenta en Isaías capítulo 14. Y de repente aparece Adán y Eva. Adán y Eva habían sido dado mayordomía sobre la tierra. Eran los mayordomos de Dios. Y Satanás odiaba o odia a Dios y todo lo que proviene de Dios. Por lo tanto,
desde un principio, Satanás quería destruir a los seres humanos. Satanás quería destruirnos. ¿Okay? Jesús habla acerca de Satanás como el ladrón y dice, el ladrón solamente viene para hurtar, matar y destruir. Si Adán o si Satanás quería matar a Adán y Eva, si él quería causar su muerte y destrucción, ¿por qué no nada más los mataba? Yo supongo que si podía tomar forma de serpiente, podía tomar forma de cualquier animal. Entonces, ¿por qué no tomar forma de león y comer a Adán y Eva y se acabó? La respuesta es que Satanás no podía tocar a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque estaban bajo la protección de Dios. Entonces, ¿cuál fue su única manera de ganar entrada en sus vidas? ¿Qué había dicho Dios? El día que coman del árbol, morirán. Entonces, la manera que Satanás sabía, yo puedo ganar entrada en sus vidas, es como hacerles pecar, hacerles desobedecer a Dios. Y es por eso que a Satanás le interesa que el ser humano peca. Porque el pecado del ser humano da influencia a él sobre sus vidas. Por ejemplo, la Biblia dice, airaos pero no pequéis, no se baja el sol sobre su ira y que agrega, ni den lugar al diablo. El pecado que da lugar al diablo. Y fue el primer pecado que dio lugar al diablo en la tierra, en nuestras vidas, y que fue la causa de todo el sufrimiento que vemos el día de hoy. Ahora, Satanás tenta en diferentes maneras. No es el tema de hoy, nada más vamos a ver rápidamente, pero usa los 3Ds. No ha cambiado de estrategia porque le funcionan muy bien. Primero siembra duda acerca de Dios y lo que ha dicho. Con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Siembra duda de la palabra de Dios y del carácter de Dios. Dios ha dicho que no van a comer, no deben comer de ningún árbol. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios había dicho pueden comer de cualquier árbol, excepto el que producía muerte. Pero Satanás quiere pintar a Dios como el Dios que limita, como el Dios que no quiere que te diviertas, como el Dios que no quiere que tengas cosas. Él dice, Dios sabe que el día que comes del árbol serás como Él. Y Dios no quiere que seas como Él. Pero Dios, como creó al ser humano, a su imagen y semejanza, para que fueran parecidos a Él. Jesús vino ¿para qué? Para que fuéramos parecidos a Él. Pero Satanás quiere pintar a Dios como un Dios cruel que nos limita y que no quiere buenas cosas para nosotros. Entonces, lo primero que hace es que siembra duda. Luego de la duda, Eva dice, bueno, déjame ver si el árbol es malo. ¿Y qué hace? Dice, se ve bien, huele bien, se siente bien. Yo concluyo que es bueno. De la vista nace ¿qué? El amor. Cuando Eva vio la manzana o quién sabe qué fruta era, ahí vio y de la vista nació el deseo. Satanás me quiere hacer contemplar desobedecer a Dios. Y si él me puede hacer pensar, bueno, ¿realmente será tan malo como la Biblia dice? ¿Realmente es algo malo? Si me puede hacer contemplar la opción en mi mente, él sabe que al contemplar el asunto, nace el deseo de hacerlo. Cuando vio el árbol, tuvo el deseo de comer de ello.
Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Habla de qué? De los deseos de la carne, bueno para comer, de los deseos a los ojos, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, deseos del alma. Y en esas tres cosas, en los deseos del cuerpo, de los ojos y del alma, radica toda tentación. Toda tentación va dirigido en una de esas áreas. Se ve bien, se siente bien, te puede dar poder, te puede dar sabiduría, pero es un camino al pecado. Y finalmente de la duda y del deseo nació la desobediencia. Tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado en hebreo y en griego, su significado original es fallar la meta. Si te imaginas un arquero que debe dar al blanco, pero no da al blanco, eso es pecado. Es fallar, es no atinar el blanco. ¿Ok? Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es hacer lo que Dios no haría. ¿Ok? Hacer lo que Dios no haría. Pervertir y violar el diseño de la creación. Dios ha creado el mundo para ser en cierta manera, el matrimonio para ser en cierta manera, los negocios para realizarse en cierta manera, la vida para vivirse en cierta manera. Y si yo tomo eso y cambio el diseño, ahora es pecado. ¿Ok? Si yo decido, bueno, Dios me hizo hombre, pero yo quiero vivir como mujer, estoy pervirtiendo mi diseño original. Es un ejemplo de pecado, pero también yo fui creado para hablar la verdad. Y si yo ando, pues yo voy a decir mentiras, también estoy violando mi diseño original. Estoy viviendo en una manera que Dios no ha diseñado. Si yo decido tener una vida sexual fuera del matrimonio que Dios lo ha creado, también estoy violando el diseño original de Dios. Y todo es pecado. Entonces, pecado, en otra manera de decirlo, el primer pecado estaba basado en que había un mandamiento. Dios había dicho, no comerás del árbol, y comieron del árbol. Entonces, pecado es transgresión de un mandamiento o ley de Dios, incluyendo la ley en nuestros corazones, lo que llamamos la conciencia. Por ejemplo, Job 13:23 dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Los pone juntos, transgresión y pecado. Salmo 32:1 igual, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Los pone juntos. Primero de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción o transgresión de la ley. No solamente es la ley escrita de Dios, no solamente los 10 mandamientos. Por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 14 dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en donde, en sus corazones, dando testimonio que su conciencia. Y que dice, acusándole y defendiéndole sus razonamientos. ¿Cómo funciona eso? Veo fulano hacer algo y digo, fulano no debería hacer eso.
el día después hago lo mismo. ¿Qué pasa? Mis propios pensamientos me condenan. Porque lo que dije que fulano no debería hacer, yo lo hice. Entonces, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, tenemos la ley de Dios, en alguna manera también. Entonces, pecado también es cuando pasamos por alto nuestra conciencia. Cuando mi corazón me dice, no debería hacer eso, pero lo hago de todos modos. Entonces, dice ahí en el 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre conforme a mi evangelio. Entonces, hay diferentes tipos de leyes en el mundo. En el mundo natural tenemos leyes cívicas, que son los que establecen los gobiernos. Y tenemos leyes físicas, que es la ley de la gravedad, etc. En el mundo espiritual tenemos leyes morales, ¿ok? Hay un moral establecido por Dios. Dios decidió lo que es bueno y es malo. Y aunque el hombre en el parlamento o en la Suprema Corte quiere decidir otras cosas, no pueden cambiar las leyes eternas de Dios. Aunque todo el mundo dice, pues nosotros opinamos que tal cosa está bien y tal cosa está mal, es Dios quien hizo el universo, quien decide lo que está bien y lo que está mal, sin tomar en cuenta lo que opina el hombre. También hay leyes espirituales de causa y efecto. Uno es uno de los más famosos, lo que el hombre siembra, ese cosechará. ¿Okay? Es un ejemplo de una ley espiritual. ¿Okay? Entonces, viendo esas leyes, si rompes la ley de un país, depende si las autoridades se dan cuenta y si son justos, si la transgresión será juzgado. ¿Ok? Si yo robo un banco, voy a la cárcel. Siempre y cuando ¿qué? Se den cuenta que yo fui y me atrapan. ¿Ok? Y voy a la cárcel siempre y cuando ¿qué? No hay un juez corrupto que di la mitad y me deja salir libre. ¿Ok? Entonces, la ley terrenal no es al 100%. ¿Ok? Hay impunidad en una sociedad. La ley terrenal no es perfecta. ¿Ok? Pero Dios, uno es omnipresente y también es justo. Todo pecado tendrá su consecuencia. Algunos en esta vida, otras en la venidera. Ese lo dice en 1 Timoteo 5:24. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. ¿Qué habla? Algunos recibirán justicia divina donde en la tierra. Otros lo van a recibir después. Algunos pueden decir, ay, es que él fue un malandro y vivió mal toda su vida y salió con la suya. Pero no es cierto. Salió con la suya aquí en la tierra, pero en el juicio final Dios hará justicia total. Y es lo mismo con buenas obras. Algunos que dicen Dios no es justo, esa persona vivió muy bien y terminó mal. Pero no sabemos el final de la historia. Y Dios hará justicia total. Una pregunta es, ¿por qué Dios no puede solapar el pecado? Sabemos que Dios nos ama, que Dios no desea la muerte del impío, del pecador. Entonces, ¿por qué Dios no nada más puede hacerse de la vista gorda y decir, bueno, sé que los humanos son tremendos, voy a perdonar a todo el mundo y pretender que nunca pasó nada? Es porque Dios como creador es juez de toda la tierra. Dios como creador es juez de toda la tierra. Por ejemplo, en Génesis 18:25, Abraham dice a Dios,
lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios es el juez de toda la tierra y el juez de toda la tierra debe hacer lo que es justo. Si el juez deja salir a alguien que es culpable, ¿qué quiere decir? Ya no es justo. Entonces, ¿cómo es que Dios puede perdonar a algunas personas sus pecados? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, un juez terrenal que libra a alguien que sabe que es culpable no es un juez justo, es corrupto. Dios no puede recibir a una persona con pecado sin contaminarse. Si Dios recibe a una persona con pecado y dice, no pasa nada, ven conmigo, vamos a estar juntos en el cielo, Dios ya no sería santo. Es como si yo abrazo a alguien embarrado en excremento. No puedo permanecer limpio. Se va a embarrar algo en mí. Igualmente, si Dios abraza al pecador en el estado en el cual está, Dios se haría cómplice en su pecado y Dios ya no sería santo, Dios ya no sería Dios. Entonces, ¿cómo lo resuelva Dios? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Está en el pasaje en Génesis 3, versículo 7 en adelante. Pero nada más los voy a mencionar por puntos, por cuestión de tiempo, pero todos están en Génesis capítulo 3. Se comieron del árbol, ¿qué fue lo primero que hicieron? Sintieron vergüenza por su desnudez. Lo primero que el pecado produjo en ellos fue culpa o vergüenza. ¿Okay? Por primera vez experimentaron culpa, vergüenza y temor. Comieron del árbol, se hicieron delantales, porque ya daban vergüenza el uno al otro. Y cuando llegaba Dios, se escondieron. Cuando antes hubieran corrido con Dios para estar con Él, ahora cuando escuchaban la presencia de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron. Porque culpa produce temor. ¿Ok? Un niño normalmente corre con su padre cuando regresa del trabajo, pero cuando sabe que ha hecho algo malo, ¿dónde está cuando papá regresa del trabajo? Escondido en alguna esquina, porque la culpa produce temor. ¿Ok? Entonces conocieron culpa y vergüenza y temor. Su razonamiento fue entenebrecido. ¿Cómo podemos ver eso? Uno, tuvieron la gran idea de esconderse de Dios. Pensaron que podían esconderse de Dios. Se empezaron a autojustificar. Cuando Dios fue con Adán y dijo, comiste del árbol que yo te dije, Adán siendo muy hombre, ¿qué contestó? La mujer que tú me diste. En otras palabras, no fue mi culpa, fue culpa de mi mujer y fue tu culpa también porque tú me la diste. ¿Sí? Y la mujer no fue mucho mejor. La mujer dijo, no fue culpa mía, fue culpa de ¿quién? De la serpiente. ¿Sí? Y la serpiente se quedó con la culpa. Ahora, ¿quién tenía la culpa? La respuesta es los tres. Y por eso también después Dios pasó con ¿quiénes? Con los tres. Porque en el pecado, aunque otra gente pueden estar involucrados, siempre hay una responsabilidad personal. Siempre hay una responsabilidad que yo tengo. Puede ser que hay una víbora que me anda hablando, pero yo podría decir no. Puede ser que mi esposa me quiere convencer a algo malo, pero yo puedo decir no. Todos tenemos una responsabilidad personal. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? Las consecuencias fueron dolor. Dios dijo a Eva,
con dolor darás a luz los hijos. Y Adán dijo, con dolor comerás de qué? De la tierra todos los días de tu vida. Dolor entró en el mundo, ¿ok? Antes de la caída de Adán y Eva, ningún bebé se llamaba Dolores. ¿Por qué? Porque el parto no dolía tanto, ¿sí? El dolor entró ¿con qué? Con la caída. Dolor, y no solamente dolor, sino también había una maldición sobre las relaciones. Dios dijo a Eva, dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En una relación donde antes había pura armonía y amor, aunque tenían diferentes funciones, ahora entró ¿qué? Desarmonía y en algunos casos abuso y codependencia. ¿Sí? Que hay relaciones malas, pero la mujer se queda con el hombre, ¿por qué? Porque no puede vivir sin él, aunque la está maltratando. Todo eso, ¿dónde entró? Entró a través del pecado. Había maldición de recursos de la tierra. Dios dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ahora, la maldición no fue el trabajo, no fue que antes de la caída del pecado no trabajaron, no. La maldición, ¿cuál fue? Trabajo que rinde poco. Que mucho trabajo rinde poco. Pocos resultados, pocos recursos. Esa fue la maldición. Adán trabajaba antes de la caída, pero ¿cómo fue su cosecha? Abundante con muy poco trabajo. Trabajaba unas horas al día y luego se iba y jugaba golf el resto del tiempo o algo así. O poco trabajo producía mucho, pero después del pecado, mucho trabajo producía poco y la tierra no daba tanto cosecha. Y finalmente en enfermedad y muerte. Hasta que vuelves a la tierra porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. ¿Ok? Había enfermedad y muerte. Todo entró a través del pecado. Pero hay una cosa más. Dios había dicho, el día que comes del árbol, ciertamente morirás. Ahora, eso aparentemente no se cumplió, porque no comieron del árbol y cayeron muertos. Vivieron muchos años después. Pero ¿qué sí pasó? Dice que en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué Dios no quería que el hombre viviera para siempre? Porque si el hombre viviera para siempre en su estado pecaminoso, el pecado también permanecería para siempre. Y por eso Dios corta el acceso a Él mismo, el acceso al árbol de la vida. Y es lo que conocemos como muerte espiritual. El hombre se separó de Dios. Lo que la Biblia dice en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Eso pasó aquí. Dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, una espada descendiente para que se revolviera por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Muerte no es dejar de existir, porque nuestro espíritu va a seguir existiendo, sino muerte es la separación de Dios. El pecado nos separó de Dios. Está la muerte
natural. ¿Qué es la muerte? Los médicos en las últimas décadas, con la evolución de la medicina, han batallado un poco de definir la muerte. Antes era cuando dejaba de latir el corazón, pero luego se daban cuenta, pues podemos mantener el corazón latiendo con máquinas y cosas así. Luego empezaron a hablar de muerte cerebral y diferentes criterios de muerte. Pero la muerte es una cosa muy específica. La muerte es cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo. El cuerpo que tiene espíritu tiene vida. El cuerpo que no tiene espíritu no tiene vida. Y por eso varias personas que han tenido experiencias en la plancha, donde los resucitan y cosas, que experimentan. Yo salí de mi cuerpo, mi espíritu salió de mi cuerpo y cuando desperté volvió. Esa es la muerte, el espíritu separando del cuerpo. Y por lo tanto también la muerte espiritual es la separación de Dios. Juan 17:3, Jesús define la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conocen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Okay? La vida eterna es conocer a Dios. Luego, la muerte, que es Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes y incrédulos y abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primeramente, nada más toman en mente en qué lista están los mentirosos. ¿Sí? ¿En qué lista está? Está mencionado con hechiceros, fornicarios, homicidas, etc. Da cosa para pensar, ¿sí? Y es una muy buena razón para qué dejar la mentira. Pero el final que dice, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia habla de dos muertes. La primera, todo lo vamos a tener, a menos que vivimos cuando Jesús vuelva. ¿Ok? Es morir físicamente. Pero la segunda, el que está en Dios, que dijo Jesús, el que cree en mí no morirá eternamente. Sí va a pasar la primera muerte, pero la segunda no. Ok, entonces al morir únicamente se hace perpetuo el estado espiritual que tenías al morir. ¿Eso qué quiere decir? Si tenía una relación con Dios cuando muero, si tengo una relación con Dios cuando me muero, me voy a topar con Jesús, el cual va a decir, te conozco, y voy a seguir la relación que tenía con Él antes de morir. Mas si no tenía una relación con Dios antes de morir, me va a decir que no te conozco y voy a seguir en la relación que no tenía con Él antes de morir. Entonces, la muerte hace perpetua la relación con Dios, el cual tenía antes de morir. Por eso, la pregunta más importante aquí de esta vida es, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Lo voy a recibir o voy a vivir sin Él? Último efecto del pecado, o los efectos del pecado, entrada al diablo. Efesios 4:26, ya lo mencionamos, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Pecado da entrada al diablo en nuestras vidas. Es como abrir una puerta y entra y causa destrucción. Hebreos 2:14, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, hablando de la encarnación, la venida de Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Okay? Por el pecado, el ser humano vivió bajo servidumbre del diablo y de la muerte. Entonces, sumando los efectos de la muerte, en el cuerpo produce dolor, enfermedad y muerte. En el alma produce vergüenza, culpa, temor, entendimiento entenebrecido, y podemos agregar toda emoción negativa. En el espíritu causa separación de Dios y muerte espiritual. En las relaciones causa codependencias y abuso. En la creación causa que la tierra resiste y que el trabajo rinde menos. En conclusión, muerte. Porque la paga del pecado es muerte, o como dice en Ezequiel 18, 4 y 20, el alma que pecara, ese morirá. Santiago 1:14 habla del proceso del pecado. Dice, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que son malos deseos, es atraído y seducidos. Somos seducidos por nuestra propia carne. Y luego que dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿a qué? A la muerte. Habla de un proceso y lo compara con un embarazo. Hay una concepción. ¿Cuándo es la concepción? Cuando se comete el pecado. Y ese va creciendo hasta que se da a luz. ¿Cuándo llegan las cosas a la luz? Cuando se descubren. Cuando ya no se puede esconder. ¿Y cuál es el resultado? Muerte. El pecado siempre produce ¿qué? Muerte. Ahora, ¿cuál es la solución de Dios? Después que Adán y Eva cayeron en pecado, ellos trataban de resolver el problema. Ellos se sintieron desnudos, pero ¿qué hicieron? Se taparon con hojas. ¿Qué es el problema con hojas? Uno, no tapa muy bien. Si sopla el viento demasiado, pues no te tapa bien. Y dos, aunque logras taparte bien, ¿qué va a pasar? Se van a machitar y ya valió tu ropa, ¿sí? Entonces, no sirvió su solución humana. Igualmente, nosotros como humanos podemos tratar de tapar nuestro pecado. Él decía que hizo un mal, entonces voy a hacer 3 buenos y los 3 buenos van a borrar el mal. Es como hacer un omelette y entró un huevo podrido y híjole, entró un huevo podrido, le voy a echar 3 huevos más para que la concentración sea menor. ¿Ayuda a eso? No resuelva el problema, ¿ok? Y no podemos con nuestro esfuerzo propio, no podemos tapar nuestro pecado. ¿Cuál es la solución de Dios? La solución de Dios es la siguiente. Dios viene al jardín y cuando viene se dan cuenta que su ropa no funciona. Porque aunque se sentían bien el uno con el otro, cuando llegó la presencia de Dios, ¿qué tuvieron? Miedo. Adán, aunque tenía su traje bonito de hojas, dijo, te escuché y me escondí porque estaba desnudo. En otras palabras, diciendo, delante de ti mi traje fancy no funciona. Y podemos escondernos de todos menos de Dios.
de Dios no podemos tapar nuestro pecado. La presencia de Dios expone todo. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios? Justo antes que Dios los saca del Edén, ¿qué hace? Dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. Es un detalle importante porque aquí, ¿qué tenemos? El primer sacrificio. Porque los pieles no crecen en los árboles. Para que ellos pudieran tener pieles, un animal inocente tenía que morir. Y es Dios dando un pequeño vistazo de cómo Él iba a resolver el problema del pecado humano. Un animal, un sacrificio, iba a tomar su lugar. Y Dios quitó su ropa de hojas y Dios mismo les dio la solución que podía cubrir su desnudez. Y es lo que vemos en la Biblia. El hijo pródigo regresa a casa todo enlodado. ¿Y quién le cambia de ropa? El papá. Josué, el sumo sacerdote, está delante de Dios en la ropa sucia. ¿Y quién le cambia la ropa? Dios le cambia la ropa. Y cuando le cambia la ropa sucia, dice, he quitado de ti tu pecado. Checan la Biblia cada vez que ven desnudez o ropa sucia. Frecuentemente habla del pecado. Nosotros mismos no lo podemos tapar. Solamente Dios lo puede resolver. Muy bien, vamos a parar ahí y vamos a un descanso. Ok, los que gusten pasar al baño, tenemos todavía un poco de café y un poco de galletas. También trajimos agua si algo